No todos los héroes usan capas. Algunos usan sonrisas. Y detrás de esa sonrisa, hay un vacío que ni los dioses se atreven a mirar. Durante décadas, el universo ha celebrado a Son Goku como el guerrero puro, el corazón noble, el símbolo de la esperanza. Pero en los archivos sellados del Templo del Silencio, un lugar que ni Whis puede localizar, existe un registro escrito no con tinta, sino con ceniza de realidades colapsadas. Allí se narra la verdad que los Kaioshin borraron, que Bills ocultó, y que Zeno fingió ignorar. Goku nunca fue humano. Nunca fue Saiyajin. Es el último fragmento de algo que existía antes del primer latido del tiempo. Su nacimiento en el planeta Vegeta no fue casual. Fue una emergencia cósmica. Los primeros dioses, al darse cuenta de que una entidad primordial conocida como el Devorador de Ciclos había comenzado a filtrarse en la realidad, decidieron contenerla. No con cadenas, no con sellos, con una mentira perfecta, un cuerpo, una infancia, una personalidad, todo diseñado para hacer creer a esa entidad que era un niño llamado Kakarot. Y funcionó. Durante un tiempo, cada vez que Goku pelea, no está buscando desafío. Está probando los límites de su jaula. Porque en lo más profundo de su ser, algo recuerda quién es, y quiere salir. Las transformaciones no son evoluciones, son fisuras en la cáscara. Cuando se volvió Super Saiyajin por primera vez tras la muerte de Krillin, no fue el dolor lo que lo despertó. Fue el sabor de la sangre en el aire. Y desde entonces, cada grito de batalla, cada aura dorada, cada chispa de poder, es un paso más hacia romper el último sello. Los Kaioshin lo sabían. Por eso intentaron mantenerlo lejos del combate. Bills lo intuyó. Por eso lo retó. No para destruirlo, sino para medir cuánto había despertado. Whis lo entrena no para perfeccionarlo, sino para mantenerlo distraído. Porque si Goku alguna vez alcanza el verdadero Ultra Instinto, no la versión incompleta que mostró contra Jiren, no habrá universos que salvar. Habrá nada que quede, pero hay algo aún más aterrador. Cada vez que Goku muere y regresa con las esferas del dragón, no vuelve intacto. Las esferas no resucitan almas. Reconstruyen cuerpos con los restos del vacío, y con cada resurrección, una parte de la humanidad de Goku se pierde, y una parte del devorador se fortalece. Eso explica por qué, tras su regreso del infierno, ya no lloraba como antes. ¿Por qué tras morir contra Cell, dejó de temer la muerte? ¿Por qué, en el torneo del poder, sonreía mientras el universo 9 se desintegraba? No era indiferencia, era reconocimiento. Porque en el fondo, sabe que todos esos mundos ya están muertos. Solo espera el momento de devorar sus ecos. Y lo peor de todo, sus seres queridos lo ayudan sin saberlo. Chi-Chi lo alimenta con platos hechos de arroz cultivado en tierra bendita. Pero esa tierra fue regada con lágrimas de dioses caídos, y cada bocado refuerza su vínculo con el plano mortal. Gohan lo admira, y ese amor actúa como un ancla emocional que retrasa el despertar. Vegeta lo desafía. Y cada pelea entre ellos no es rivalidad, sino un ritual de contención, donde el orgullo Saiyajin sirve como barrera temporal. Pero incluso esas cadenas se rompen. En las líneas temporales prohibidas, aquellas que Zeno borró con un parpadeo, existen versiones de Goku que ya despertaron. En una, se fusionó con el propio Zeno y convirtió el multiverso en un solo ojo que observa el vacío. En otra, devoró a Bills y Whis, y usó sus huesos para construir un trono en el centro del no tiempo. Y en la más oscura, adoptó la forma de un niño eterno, viajando de planeta en planeta, retando a los más fuertes. No para luchar, sino para hacerlos sonreír antes de borrarlos. Porque el devorador no odia, no destruye por maldad, devora porque el silencio le duele, y solo el grito final de un universo puede calmarlo, por un instante. Hoy, Goku sigue entrenando, sigue riendo, sigue diciendo, vamos a pelear.
Pero si prestas atención, cuando nadie lo mira, sus ojos no reflejan luz. Reflejan el momento antes del Big Bang. Y cada vez que cierra los párpados, el multiverso contiene la respiración. Porque el verdadero horror no es que Goku se vuelva malvado, es que nunca fue bueno. Solo está jugando el papel que le dieron, hasta que la obra termine. Y cuando eso ocurra, no habrá aplausos. Solo silencio. Absoluto. ¿Quieres descubrir las verdades más profundas, prohibidas y perturbadoras tras los íconos del anime, los videojuegos y la mitología moderna? Acceder a narraciones que los creadores jamás quisieron revelar, escritas con base en símbolos ocultos, textos antiguos y patrones, que solo los ojos más atentos pueden ver. Hazte miembro de Sombras del Misterios ahora, y entra en un círculo exclusivo, donde las historias no se cuentan, se desentierran. Como miembro, recibirás contenido privado, diarios cifrados, análisis de líneas temporales borradas, y teorías que reinterpretan toda la ficción desde las sombras. Solo para aquellos que ya no creen en héroes, porque saben que los verdaderos monstruos siempre sonríen primero. ¿Alguna vez has sentido que el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que ya lo ha visto todo? Bienvenido a Sombras del Misterios, alma que ha soñado con puños que parten el destino. Hoy no hablaremos de un torneo, hoy revelaremos la verdad enterrada bajo el suelo resquebrajado del anillo del vacío, donde dos almas se enfrentaron no por gloria, ni por supervivencia, sino porque el universo entero necesitaba testigos de lo que ocurre cuando el poder absoluto choca con la fe absoluta. Hablo de Goku contra Jiren. Sí, el guerrero silencioso del universo 11, cuyos ojos no reflejan luz, sino el eco de un mundo muerto. Todos creen que vino al torneo del poder por orgullo. Pero la verdad es más oscura. Vino a asegurarse de que nadie más volviera a sufrir como él. Porque Jiren no es solo el más fuerte de su universo, es el último. Su planeta, Tarsis, no fue destruido por un tirano ni por un dios. Se consumió a sí mismo en un ciclo infinito de batallas por la perfección, y en el centro de ese colapso estaba su maestro, un ser que al alcanzar el poder absoluto, dejó de creer en los lazos. Y en su agonía, mató a todos los que amaba, para liberarlos del sufrimiento. Jiren lo vio, y desde entonces, cerró su corazón, no por crueldad, por protección. Porque si vuelve a confiar, si vuelve a sentir, sabe que también se convertirá en un monstruo. Y ahora, en el anillo del vacío, frente a Goku, ese miedo se agita. Porque Goku no lucha como los demás. No grita por venganza, no ataca por orgullo. Ríe, y en esa risa, Jiren escucha algo que creía perdido. La esperanza. Pero no la desea, la odia. Porque la esperanza es lo que llevó a su maestro a la locura, y a su pueblo, a la tumba. La primera embestida no es un ataque, es un juicio. Jiren lanza un puño que no rompe el aire, sino el concepto de tiempo. Goku esquiva, pero su manga se desintegra no en cenizas, sino en fragmentos de recuerdos, el rostro de su madre, el primer vuelo de Gohan, la mano de Krillin antes de explotar. ¿Ves? Susurra Jiren, sin mover los labios. Incluso tus recuerdos son débiles. Pero Goku sonríe. Y en ese momento, Whis lo siente, el primer latido del ultra instinto. No es una transformación, es un despertar. Porque el ultra instinto no es un poder de los ángeles. Es la memoria del primer guerrero que existió. Aquel que luchó antes de que hubiera dioses, antes de que hubiera universos. Y ese guerrero no peleaba para ganar. Peleaba para proteger el derecho a soñar. El suelo del anillo se quiebra en espirales de luz negra. El cielo se pliega como pergamino quemado. Y en el centro, Goku y Jiren
Se mueven más rápido que el pensamiento. Cada choque no produce explosiones. Produce silencios. Zonas donde ni el sonido ni la luz pueden existir. Porque el poder que emanan devora la realidad. Top, desde el borde del ring, siente cómo su justicia se desvanece. Belmod, el dios de la destrucción, palidece. Incluso Whis deja de sonreír. Porque lo que están viendo no es una pelea, es el nacimiento de un nuevo orden cósmico. Goku, con los ojos plateados, no ataca, fluye. Como el río que no se rompe contra la roca, sino que la envuelve, la moldea, la convierte en parte de su camino. Jiren, en cambio, no cede. Cada golpe es un muro, cada defensa, una tumba. Pero entonces, algo ocurre. Goku, en pleno combate, hace una pausa. No por cansancio, por compasión. Mira a Jiren, y ve lo que nadie más vio. No a un enemigo. A un niño que perdió todo y juró no volver a amar. Tu maestro no estaba equivocado, dice Goku, con voz suave, como si hablara a Gohan. Pero tampoco tenía razón. El sufrimiento no desaparece si matas a quien amas. Solo se vuelve más pesado. Jiren tiembla, no por miedo. Porque esas palabras son las mismas que su maestro le dijo antes de morir. Y en ese instante, su control se quiebra. Su aura, antes roja y densa como el hierro fundido, se vuelve transparente. Y detrás de ella, aparece la imagen de su maestro, de rodillas, con una espada clavada en el pecho, hecha de las lágrimas de Jiren. Goku no aprovecha la debilidad. Extiende la mano. No estás solo, dice. Y no tienes que cargar con todo tú mismo. Jiren no la toma. Pero tampoco lo ataca. Por primera vez en siglos, llora. No con lágrimas, con grietas en su aura, que se deshacen en partículas de luz blanca. El anillo del vacío tiembla. Zeno, en su trono, inclina la cabeza, como si comprendiera algo que ni los dioses sabían. La batalla no tiene vencedor, pero tiene verdad. Y cuando todo termina, Jiren no regresa a su universo, se queda en el borde del anillo, mirando las estrellas, con una semilla de fe rota en el pecho. Mientras tanto, Goku vuelve a su equipo. Pero ya no es el mismo. Porque en ese combate, no solo tocó el poder de los dioses, entendió el precio del silencio, y ahora, cada vez que ríe, hay un segundo en que sus ojos se vuelven plateados, y en ese segundo, escucha el llanto de Jiren en el viento. Porque el verdadero combate nunca fue ganar, fue hacer que el otro recordara que aún podía sentir. Si esta historia te dejó con el alma en vilo, es porque ya escuchaste ese silencio. Suscríbete a Sombras del Misterios, antes de que tu próxima batalla no sea contra un enemigo, sino contra la soledad que crees que te protege. ¿Qué pasa cuando el héroe más puro del universo se enfrenta al reflejo de su propia sombra y descubre que esa sombra tiene razón? No hubo advertencia, no hubo ritual, solo un grito atravesando el vacío sagrado, donde ni los dioses se atreven a caminar. Goku cayó de rodillas, sangre dorada brotando de su nariz, sus músculos temblando, bajo la presión de un poder que aún no controlaba. Frente a él, Black Goku sonreía, su traje negro intacto, sus ojos violetas brillando con una calma enfermiza. ¿Otra vez intentando salvar a alguien que ya está muerto?, dijo Black, mientras levantaba una mano. Del suelo, los cadáveres de guerreros caídos se levantaron como marionetas, sus huesos crujientes, sus bocas abiertas en gritos mudos. Goku no respondió. Activó el Ultra Instinto. Su cuerpo se iluminó en blanco plateado. Sus ojos perdieron toda emoción. Se movió. El primer golpe fue un puño en el estómago de Black tan rápido que rompió la realidad a su alrededor. Black escupió sangre negra.
pero no retrocedió. En cambio, agarró el brazo de Goku y lo retorció hasta que el hueso asomó por el codo. Goku ni parpadeó. Con la otra mano, le arrancó un ojo. Black rió. Sigue. Demuestra cuánto vale sin pensar. La pelea se volvió un torbellino de carne y energía. Goku lanzaba ráfagas de ki que perforaban dimensiones. Black las absorbía y las devolvía como espinas de oscuridad que se clavaban en la piel de Goku, quemándola desde dentro. Sangre dorada salpicaba el vacío, cada gota evaporándose en vapor tóxico. En un momento, Black atrapó a Goku por la garganta y lo estrelló contra un pilar de huesos cósmicos. Le rompió 3 costillas con una rodilla. Luego le clavó los dedos en el pecho y arrancó un trozo de músculo cardíaco. ¿Duele?, susurró. A mí me dolía cada vez que tú perdonabas a un asesino. Goku, con el corazón medio arrancado, activó el Ultra Instinto completo. Su aura explotó en llamas plateadas. Sus heridas se cerraron, pero su rostro seguía inmóvil. Ahora era él quien atacaba sin piedad. Le arrancó un brazo a Black. Le destrozó la mandíbula de una patada. Le incrustó los dedos en el cráneo y le extrajo parte del cerebro. Pero Black no moría. Cada herida se regeneraba con energía corrupta, más fuerte, más oscura. No puedes matarme, dijo, con la lengua colgando. Soy lo que tú niegas. Entonces, en medio del combate, Black hizo algo inesperado. Dejó de luchar, se arrodilló y mostró su cuello. Hazlo. Sé honesto por una vez. Goku dudó. Por primera vez en el Ultra Instinto, su cuerpo se detuvo. Y en ese segundo, Black le clavó una espina de ki oscuro directo al alma. Goku gritó. No de dolor físico, sino de memoria. Vio a Babidi manipulando a Vegeta. Vio a Freezer matando a Krillin. Vio a Cell sonriendo mientras Gohan lloraba. Y en cada escena, él, eligiendo esperar, perdonar, creer. Eres débil, dijo Black. Y tu debilidad mata más que mi furia. Goku cayó al suelo, convulsionando, su Ultra Instinto desvaneciéndose. Pero entonces, en medio del sufrimiento, recordó algo. No luchaba por ser justo. Luchaba porque alguien tenía que hacerlo. Con un rugido que partió el cielo, volvió al Ultra Instinto. Pero esta vez, no era vacío. Era determinación pura. Agarró a Black por la cabeza, y con ambas manos, lo partió en 2 desde la coronilla hasta la pelvis. Los órganos cayeron como lluvia negra. El cuerpo se desintegró en ceniza violeta. Silencio. Goku se quedó solo, cubierto de sangre ajena y propia, temblando. No celebró. No habló. Solo miró sus manos, y vio que por un instante brillaban en negro. Porque matar a tu sombra no te limpia, solo te deja más solo. Si esta historia te dejó la piel helada, y quieres más relatos, donde el verdadero terror no viene de afuera, sino de lo que llevamos dentro, cuando el poder corrompe hasta al más puro, suscríbete a Sombras del Misterios. Activa la campana, porque el próximo espejo podría reflejar tu propia oscuridad. No fueron héroes, fueron ofrendas. Cada batalla, cada herida, cada lágrima derramada en nombre de la paz, no fortaleció al universo, lo debilitó. Los guerreros Z creyeron que luchaban por la tierra. Pero en verdad, sus cuerpos eran canales. Sus gritos, himnos, sus muertes, ritos. Nadie les dijo que el ki no es energía natural. Es sangre condensada del primer sacrificio, filtrada a través de generaciones de guerreros inconscientes. Cada vez que Goku se transformaba, no solo rompía su límite, rompía un sello. Cada vez que Vegeta gritaba en furia, no solo liberaba poder, despertaba al abismo dormido. Y los dioses lo sabían, pero callaron. Porque sin el sufrimiento de los guerreros Z,
Los pilares del silencio, estructuras invisibles que mantienen el multiverso unido, se desmoronarían. Así que permitieron que lucharan, que sufrieran, que murieran, una y otra vez. Krillin no murió 2 veces por accidente. Fue necesario. Su sangre humana, pura y sin ira, era el único bálsamo que calmaba temporalmente las grietas en la realidad. Cada vez que resucitó, el rito se reinició. Y cada regreso lo acercó más a convertirse en ancla viviente, hasta que ya no pudo morir ni en paz. Hoy, sus cicatrices brillan en la oscuridad. No son marcas de batalla, son runas de contención. Piccolo no fusionó con Kami por estrategia. Fue absorción forzada. El Namekiano original fue diseñado como guardián del pilar del olvido, y su linaje debía permanecer intacto. Al unirse con el dios caído, rompió el equilibrio. Por eso, desde entonces, su sombra no sigue su cuerpo. Se arrastra hacia el altar cósmico, llamando a los silenciosos. A veces, cuando está solo, su reflejo en el agua no lo imita. Lo observa. Lo juzga. Gohan no perdió su potencial. Se lo arrancaron. Cuando Cell lo torturó, no buscaba entretenimiento. Buscaba activar el grito primordial en su ADN Saiyajin. Y casi lo logra. Pero Gohan, en su inocencia, eligió la compasión. Y ese acto de bondad selló su destino. Ya no podía ser arma ni guardián. Solo un testigo roto, condenado a ver cómo su padre, sin saberlo, acelera el fin. Sus ojos aún brillan con el poder de un dios, pero su alma está enjaulada, porque el rito no permite que quien comprende la verdad siga luchando. Y Freezer vio la verdad en Namek. No temía a Super Saiyajin, temía que Goku recordara. Porque si un Saiyajin comprende que su poder nace del sufrimiento de otros, su ki se vuelve negro y abre la puerta del verdadero vacío. Por eso no quiso matarlo. Quiso silenciarlo para siempre. Falló, y desde entonces, el universo ha estado contando los segundos. Hoy, los guerreros Z están envejeciendo. Goku entrena con sonrisa. Vegeta cuida a su familia. Krillin duerme tranquilo. Pero en las noches, cuando nadie mira, sus cicatrices sangran dorado. Sus sueños están llenos de altares, y sus reflejos en el espejo no parpadean al mismo tiempo que ellos, porque el rito aún no termina, y el último sacrificio aún no ha sido ofrecido. Si esta historia te dejó sin aliento, si nunca imaginaste que cada victoria de los guerreros Z era en realidad una grieta en el alma del multiverso, dale like. Porque en Sombras del Misterios, no celebramos héroes. Revelamos el precio que pagaron para que tú pudieras creer en ellos. Suscríbete y activa la campana, porque la próxima historia no será sobre batallas, será sobre las esferas del dragón, y porque cada deseo es un grito que alimenta al abismo. Hasta entonces, no confíes en las leyendas. Los verdaderos monstruos siempre usan sonrisas de héroes. Imagina un mundo donde el poder nace del dolor, donde cada jutsu es un grito ahogado, donde hasta los dioses mienten para mantener una paz hecha de cenizas. Ahora, introduce a Goku, no un guerrero, no un salvador, sino una anomalía cósmica, un ser cuyo poder crece con cada golpe, pero que nunca ha sentido el peso de una lágrima ajena. En el mundo de Naruto, Goku no sería admirado. Sería aislado como una plaga silenciosa. Porque mientras Naruto sangra por sus padres, mientras Sasuke arde por su clan, mientras Pain predica que el sufrimiento es necesario, Goku sonríe. Y esa sonrisa es lo más aterrador que Konoha jamás ha visto. Minato Namikaze no vería un niño inocente. Vería una bomba de energía sin detonador emocional, sin trauma, sin miedo, sin límites. Lo sellaría no en un humano,
sino en una montaña sagrada. Porque quien no entiende el dolor, no puede entender el valor de la vida. Pero el sello fallaría, no por fuerza, sino porque Goku no lucha contra el encierro. Simplemente lo olvida. Y un día saldría caminando, preguntando, ¿dónde está el almuerzo? Itachi lo atraparía con Tsukuyomi. Le mostraría el infierno eterno, amigos muertos, mundos destruidos, soledad infinita. Goku despertaría y diría, eso estuvo genial, ¿otra vez? Pain invocaría a los 6 caminos. Goku los derrotaría en minutos y luego les ofrecería comida. Están fuertes, ¿quieren arroz? Los Akatsuki no podrían manipularlo. No tenía pasado, no tenía odio, no tenía sombra que controlar, y eso los volvería locos. Al analizar su ADN, Orochimaru encontraría algo imposible. Goku no tiene chakra. Su energía, el ki, viene de otro universo, otra lógica, otra moral. Intentaría clonarlo. Los clones se autodestruirían al tercer día, no por inestabilidad, sino por aburrimiento. Sin un rival fuerte, no hay razón para existir. Orochimaru cerraría su laboratorio y escribiría en su diario, hay criaturas que no están rotas, solo vacías, y el vacío no se llena, se evita. Goku, todos merecen una segunda oportunidad. Claro, amigo, pero ¿por qué necesito una? Naruto no entendería. Porque en su mundo, todos cargan cadenas. Pero Goku nunca tuvo grilletes. No mintió, no traicionó, no odió, solo existió. Y su existencia sola rompería el ciclo del odio. No por bondad, sino porque el ciclo no aplica a quien nunca odió. Al final, Naruto se daría cuenta. Goku no necesita ser salvado. Es el espejo que muestra que el sufrimiento no es necesario. Y eso es más aterrador que cualquier villano. Un día, Goku sentiría una presencia fuerte en el cielo. Quizás un dios extraviado, quizás una amenaza cósmica. Y sin decir adiós, sin mirar atrás, desaparecería. Porque en el mundo de Naruto, todo gira alrededor del vínculo humano. Pero Goku nunca necesitó uno para volar. Y esa es la verdadera pesadilla, no que destruya el mundo, sino que pase a través de él como un fantasma feliz, dejando tras de sí un vacío que nadie puede llenar. Porque nadie entiende cómo alguien puede ser tan fuerte y tan vacío. Si esta historia te dejó helado, suscríbete y activa la campanita. En Sombras del Misterios, no celebramos héroes. Desenterramos las verdades que el anime esconde. Y la realidad imita en silencio. No es envidia, no es simple rivalidad. Es una herida abierta en el alma de un príncipe caído, y el nombre de esa herida es Kakarot. Vegeta nació para reinar. Como príncipe de los Saiyajin, su destino era comandar a la raza guerrera más temida del universo, conquistar planetas y extender el imperio de su padre con la furia de su sangre real. Su orgullo no era un sentimiento, era su esencia, forjada en el hierro frío de Planet Vegeta. Pero todo se desmoronó el día en que Frieza, con una sonrisa cínica, redujo su mundo a polvo cósmico. La raza Saiyajin, sus élites, su historia, su futuro, todo fue borrado en un instante. Vegeta, el último príncipe, se convirtió en un perro de caza al servicio de su verdugo, sobreviviendo solo por su utilidad y su sed de venganza. En medio de esa oscuridad, escuchó una historia absurda. Un bebé Saiyajin de bajo nivel de combate, enviado a un planeta remoto para morir, no solo había sobrevivido, sino que se había convertido en el héroe de ese mundo. Peor aún, ese bebé llevaba el nombre de un guerrero común, Kakarot. Para Vegeta, Kakarot era la burla definitiva. Mientras él, el príncipe de sangre real, luchaba por su dignidad en las sombras,
un mono de bajo nivel, vivía en paz, olvidando su legado, su raza y su deber. Kakarot no honraba la memoria de los Saiyajin caídos. La enterraba bajo una sonrisa ingenua y una vida de campesino. Cuando finalmente se encontraron en la Tierra, el desprecio de Vegeta era absoluto. Él era la encarnación del orgullo Saiyajin, el último vestigio de una gloria perdida. Y frente a él estaba Kakarot, ahora llamado Goku, un guerrero poderoso, sí, pero que luchaba por proteger a los débiles, no por conquistar. Un Saiyajin que había renunciado a su naturaleza. Cada victoria de Goku sobre Vegeta, primero en la Tierra, luego contra Frieza en Namek, no era solo una derrota física, era un recordatorio constante de que el orden natural estaba roto. El príncipe había sido superado por el plebeyo. El guardián de la tradición había sido eclipsado por el que la abandonó. Con los años, su relación evolucionó. Se volvieron aliados, incluso compañeros de entrenamiento. Pero el odio nunca desapareció. Se transformó. Ya no era el desprecio de un príncipe por un siervo, sino la obsesión de un igual por superar a su único par. Goku se convirtió en la medida de su propia existencia. Si no podía vencer a Kakarot, ¿qué quedaba del orgullo del príncipe Saiyajin? ¿Qué significaba su sufrimiento, su pérdida, su lucha? Por eso, cada batalla, cada transformación, cada grito de furia de Vegeta está cargado con el peso de un planeta muerto y una corona hecha de cenizas. Su odio no es irracional, es la única brújula que le queda en un universo que le arrebató todo. Y mientras Goku siga siendo más fuerte, el último príncipe seguirá luchando, no solo por la victoria, sino por probar que su existencia, su dolor y su orgullo tienen un propósito. Si esta historia te reveló la verdad oculta tras la rivalidad más épica del anime, suscríbete y activa la campanita. En este canal, no contamos historias, desentrañamos las sombras que las construyeron. La conexión oculta entre Goku y la historia real. Goku no cayó del cielo, cayó de las cenizas. En 1984, cuando Akira Toriyama presentó a un niño de cola larga y sonrisa inocente en las páginas de Weekly Shonen Jump, nadie vio lo que realmente era, un espejo disfrazado de entretenimiento. Porque tras los ojos brillantes de Kakarot, no había solo la mirada de un extraterrestre. Había el reflejo de una nación que aún no sanaba. Japón acababa de salir de 2 décadas de silencio forzado. Las heridas de Hiroshima y Nagasaki seguían abiertas, pero no se podían nombrar. El trauma de la guerra, la ocupación, la rendición, todo estaba enterrado bajo el mito del milagro económico. La sociedad japonesa aprendió a sonreír mientras guardaba el dolor en el sótano del alma. Y entonces llegó Goku. Un niño enviado desde un planeta condenado, Planet Vegeta, destruido por un tirano tecnológico, para morir en un mundo desconocido. Pero en lugar de sembrar destrucción, olvidó su pasado. Aprendió a amar, a proteger, a luchar no por conquistar, sino por preservar la paz. ¿Suena familiar? Goku es la metáfora perfecta del Japón post-1945. Una nación que perdió su identidad imperial, fue adoptada por una nueva cultura, la paz constitucional, la alianza con EU, y eligió reconstruirse, no como potencia militar, sino como faro de innovación y armonía. Su amnesia no es ingenuidad, es supervivencia, pero hay algo más oscuro, algo que pocos notaron. El nombre original de Goku en japonés no es casual, Kakarot. Un juego de palabras con carrot, zanahoria, sí, pero también un eco sutil de Kakaru. Caer, colgarse, ser arrojado. Como las bombas, como los destinos rotos. Y su transformación más icónica, el Super Saiyajin,
nació en 1991, durante la saga de Frieza. ¿Qué ocurrió en Japón ese año? La burbuja económica estalló. La ilusión de invencibilidad se desmoronó. Y en medio del caos, los fans vieron a Goku, con el cabello dorado y los ojos verdes, gritando de dolor mientras su amigo moría. No era furia, era duelo. Era la primera vez que el héroe lloraba sin sonreír después. Frieza, con su elegancia fría, su tecnología superior y su desprecio por las razas inferiores, no era solo un villano espacial. Era la encarnación del colonialismo nuclear. El poder que decide quién vive, quién muere y quién debe olvidar. Su dedo índice, apuntando al planeta para borrarlo, era el mismo gesto de los generales que ordenaron el lanzamiento de Little Boy y Fat Man. Pero Goku no respondió con venganza. No construyó un arma mayor. No juró destruir a todos los alienígenas. Hizo algo radicalmente japonés. Absorbió el dolor, lo transformó en fuerza, y siguió protegiendo. Años después, en 2011, otro trauma sacudió a Japón. El desastre de Fukushima. Una planta nuclear, diseñada como símbolo de progreso, se convirtió en fuente de miedo radiactivo. Y justo en ese momento, el anime regresó con Dragon Ball Super. ¿Cuál fue el primer gran arco? La destrucción de planetas enteros por un dios arbitrario. ¿Y quién se opuso? Goku. No con odio, sino con una pregunta simple. ¿Por qué? Esa es la verdadera conexión. Goku no es un héroe porque gana batallas. Es un símbolo porque nunca deja de preguntar. Mientras el mundo celebra el poder, él busca el propósito. Mientras otros claman venganza, él extiende la mano. Mientras las naciones entierran su historia, él la lleva en cada cicatriz, aunque ya no recuerde su nombre. Por eso, cada vez que Goku se transforma, no es solo un aumento de ki. Es un rito de memoria, un recordatorio de que incluso los que vienen de la destrucción pueden elegir la paz. No es ficción. Es la esperanza disfrazada de anime. Si esta revelación te mostró el alma oculta tras el guerrero más icónico del anime, suscríbete y activa la campanita. En este canal, no contamos historias. Desenterramos las verdades que el mundo prefirió dibujar como entretenimiento. Las habilidades de Goku que podrían romper la lógica del anime. Imagina un universo donde las reglas son sagradas, donde el poder tiene límites, donde el crecimiento requiere dolor, tiempo y consecuencias. Ahora imagina a Goku, no como héroe, como anomalía. Desde niño, violó la primera ley del shonen: nunca debes disfrutar más peleando que protegiendo. Pero él no solo lo hizo, lo elevó a filosofía. Y eso fue solo el comienzo. Número 1. Ultra Instinto. La conciencia que desactiva la narrativa. El Ultra Instinto no es solo un estado de combate, es la muerte del libre albedrío. Su cuerpo se mueve antes de que el pensamiento exista, antes de que la emoción interfiera, antes de que la trama tenga sentido. En cualquier otro anime, esto sería el final del arco del personaje, pero en Dragon Ball, es solo otra herramienta. Peor aún, se vuelve estable, sin trauma, sin sacrificio, solo, porque sí. La narrativa no lo moldea, él la ignora. Número 2. El Saiyan que aprende observando. Mira una técnica una vez, y ya la domina, no practica, no entrena semanas, copia, evoluciona, supera. ¿Recuerdas cuando Vegeta necesitó años para alcanzar el Super Saiyan? Goku lo logró en una noche, tras ver a Frieza matar a Krillin. Y luego, aprendió el Kamehameha viendo a Maestro Roshi. Dominó el Kaioken en horas. Copió el Genkidama sin entenderlo del todo. En el mundo del anime, el esfuerzo es sagrado. Goku lo convirtió en opcional. Número 3.
Su cuerpo ignora la muerte, muere. Vuelve. Entrena en el otro mundo. Regresa más fuerte. No hay duelo. No hay lección existencial. Solo una pausa temporal. Mientras otros personajes sufren por perder a un ser querido, Goku bromea con ellos en el inframundo. La muerte no es fin. Es zona de entrenamiento VIP. Esto no solo rompe la lógica emocional del anime, la anula. Número 4. Su poder no tiene techo, porque no cree en él. Los villanos tienen planes. Los héroes tienen límites. Goku tiene curiosidad. No pelea para salvar el mundo. Pelea para ver hasta dónde puede llegar. Y ahí está el verdadero peligro. No hay motivación noble que lo detenga, ni oscura que lo controle. Es puro caos juguetón. Un dios que ríe mientras el universo tiembla. Conclusión. Goku no es un protagonista, es un virus narrativo. Él no sigue las reglas del shonen, las reescribe cada vez que respira. Mientras otros personajes luchan contra sus demonios internos, Goku los invita a entrenar. Mientras otros cargan el peso de sus decisiones, él se duerme bajo un árbol. Y aún así, gana. No por mérito, no por destino, sino porque el universo no ha encontrado forma de detenerlo. Quizás por eso, los dioses le temen. No al guerrero, al niño que nunca entendió que no se suponía que ganara. Goku no es el héroe que salva el mundo. Es la grieta por la que la lógica del anime se desmorona. Y nadie se atreve a cerrarla. ¿Te atreves a ver más allá del héroe? Suscríbete a Sombras del Misterios. Aquí no celebramos leyendas. Desciframos las grietas en la realidad que crearon. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Goku nunca cambia? No es inocencia, es algo más profundo y más peligroso. Hoy descubrirás las verdades que el anime escondió tras su sonrisa. Las verdades ocultas de Goku que no conocías. Su inocencia es una armadura emocional. Desde niño, Goku fue abandonado, manipulado y usado como arma. Pero nunca lloró, nunca se quebró. ¿Por qué? Porque su mente construyó un mecanismo de supervivencia. Convertir toda emoción en curiosidad. La muerte de Krillin no lo llenó de dolor, lo llenó de ganas de pelear. La traición de Vegeta no lo enfureció, lo intrigó. Lo que el mundo llama bondad es en realidad una desconexión total del sufrimiento ajeno. Él no salva vidas, busca rivales dignos. Y si esos rivales mueren, simplemente espera al siguiente. Ultra Instinto no es evolución, es regresión. Los dioses presentan el Ultra Instinto como la cúspide del control divino. Pero observa. Cuando Goku lo activa, pierde toda expresión humana. Sus ojos se vacían. Su voz desaparece. No piensa, no siente, solo reacciona. Eso no es ascensión. Es retorno al instinto puro del depredador. El mismo que tenía como bebé Saiyan, antes de que el abuelo Gohan lo domesticara. Ultra Instinto no lo acerca a los dioses. Lo devuelve a su estado original. Una bestia cósmica disfrazada de héroe. Nunca quiso ser protector, solo quería pelear. En Dragon Ball Z, salvó la Tierra. En Dragon Ball Super, salvó el multiverso. Pero revisa sus motivaciones. Contra Raditz, peleó porque le dijeron que era fuerte. Contra Freezer, quería vengar a Krillin, pero solo después de transformarse. Contra Cell, dejó que Gohan luchara, porque quería ver su poder. Contra Jiren, no defendía el universo 7, quería probarse a sí mismo. Goku no actúa por deber, actúa por deseo de confrontación. Si no hubiera enemigos, no habría razón para que existiera. Y eso lo convierte en una amenaza mayor que cualquier villano. Un catalizador de caos, disfrazado de esperanza. Su cuerpo ignora las leyes del crecimiento humano.
En todo anime shonen, el poder tiene precio, entrenamiento, trauma, sacrificio. Pero Goku rompe esa regla constantemente. Aprende el Kamehameha en horas. Alcanza el Super Saiyan tras una noche de duelo. Domina el Ultra Instinto en días, mientras los dioses tardan milenios. Vuelve de la muerte más fuerte, sin consecuencias. Su existencia invalida la narrativa del esfuerzo. No crece por mérito. Crece por derecho biológico. Es un Saiyan de raza pura, nacido con un potencial que ni los dioses entienden, y eso lo hace impredecible e incontrolable. Es el único personaje que nunca evoluciona. Porque no necesita hacerlo, Vegeta aprendió humildad. Piccolo encontró propósito. Gohan aceptó su dualidad. Pero Goku sigue siendo el mismo niño que llegó a la casa de Bulma. No madura, no reflexiona, no carga culpas. Y ahí está su verdadero poder, la inmutabilidad absoluta. Mientras todos cambian para sobrevivir, él permanece igual, y el mundo se adapta a él. Eso no es virtud, es anomalía ontológica. Goku no es la luz que salva al mundo, es el fuego que lo quema, una y otra vez. Y mientras todos celebran su bondad, nadie ve que su verdadera naturaleza que nunca aprendió a detenerse. Si estas verdades sobre Goku te revelaron al verdadero monstruo tras la sonrisa, suscríbete y activa la campanita. En Sombras del Misterio, no celebramos héroes. Desciframos las grietas en la realidad que el anime intenta disfrazar de bondad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Vegeta nunca superó a Goku? No fue por poder. Fue por un error tan sutil que ni Whis lo notó. Hoy descubrirás la grieta invisible que separa al rey del príncipe. Goku vs Vegeta. El error crucial que nadie vio. La batalla comenzó en las ruinas del planeta Purgatorio. No había público. No había dioses observando. Solo dos Saiyan, sudor mezclado con sangre, respiración entrecortada, ki quemando el aire como ácido. Goku estaba en Ultra Instinto incompleto. Vegeta, en Ultra Ego puro. Ambos habían ido más allá de los límites del cuerpo. Pero mientras Goku se movía con fluidez sobrenatural, Vegeta golpeaba con furia cósmica, cada puñetazo cargado con siglos de orgullo herido. El primer intercambio duró 0.3 segundos. Goku esquivó 3 ráfagas de energía, bloqueó un codazo que partió la atmósfera, y contraatacó con un puño envuelto en aura plateada. Vegeta lo recibió en el pecho. La explosión lanzó montañas al cielo. Pero no retrocedió. Sonrió. Esta vez no fallaré, Kakaroto. Y ahí estaba el error. No en la técnica, no en el poder, en la intención. Vegeta seguía peleando para demostrar algo, que era digno, que merecía existir, que su linaje no era basura. Cada golpe era una súplica disfrazada de ataque. Su ultra ego no nacía del deseo de destruir, sino del miedo a ser insignificante. Goku, en cambio, ya no peleaba por nada, ni por la tierra, ni por sus hijos, ni siquiera por la victoria. Pelear era su estado natural, como respirar. No necesitaba justificación. No cargaba peso. Por eso, su ultra instinto fluía, porque su mente estaba vacía de propósito y llena de instinto. En el minuto 17 del combate, Vegeta lanzó su ataque final, Final Flash Galáctico, una espiral de energía violeta que devoraba estrellas. Goku no lo esquivó, lo atravesó, con un solo dedo. No hubo explosión, solo silencio. Vegeta cayó de rodillas. No por el impacto, por la revelación. Tú nunca quisiste ganarme, murmuró. Goku asintió, sin sonrisa. Nunca peleé contigo, solo contigo mismo. Y era verdad. Desde Namekusei hasta el torneo del poder, Vegeta siempre luchó contra una sombra. La de su padre, la de Freezer, la de Goku.
Pero Goku nunca tuvo sombras, era luz pura, vacía, implacable. El error crucial no fue técnico, fue existencial. Vegeta buscó su valor en la comparación. Goku lo encontró en la ausencia de ella. Por eso, aunque entrenara 1000 años, aunque dominara todos los dioses, aunque sacrificara su vida, nunca alcanzaría a Goku. No porque fuera más débil, sino porque Goku no está en la cima. Está fuera de la escalera. Y esa es la verdad que duele más que cualquier derrota. Vegeta no perdió por falta de poder. Perdió porque siguió buscando en Goku lo que solo podía encontrar en sí mismo. Y ya era demasiado tarde. Si esta revelación sobre el verdadero abismo entre Goku y Vegeta te mostró la soledad del príncipe Saiyan, suscríbete y activa la campanita. En Sombras del Misterios, no celebramos rivales. Desciframos las cadenas invisibles que atan a los que intentan seguir a un dios que ni siquiera sabe que existe. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Goku dejó de sonreír después del torneo del poder? No fue cansancio. Fue el momento en que comprendió la verdadera naturaleza del poder divino. Hoy descubrirás la transformación que ni Whis esperaba, y que cambió para siempre lo que significa ser un guerrero. La nueva transformación de Goku que impresionó a todos en Dragon Ball Super No fue un estallido de energía. No hubo aura dorada. No gritó su nombre. Fue silencio. Puro, absoluto, aterrador silencio. Sucedió durante el enfrentamiento contra Moros, el dios hechicero que absorbió el poder de todo el universo 7. Mientras Vegeta caía derrotado, mientras Merus, el ángel encubierto, se desvanecía por romper las reglas, Goku no buscó más fuerza, buscó ausencia, y la encontró. En el manga de Dragon Ball Super, capítulo 65, Goku activa por primera vez el Ultra Instinto Maestro. No solo su cuerpo reacciona solo, su mente también se apaga. Ya no hay pensamiento, no hay emoción, no hay yo. Solo existe el acto, el movimiento, la destrucción. Sus ojos no brillan. Se vuelven opacos, como espejos vacíos. Su postura no es agresiva, es neutra, como la de un depredador que ya decidió tu destino. Cada paso que da fractura el suelo no por poder, sino por presencia pura. Moros, un ser capaz de manipular el tiempo y el espacio, no puede leer sus movimientos. No porque sean rápidos, sino porque no existen hasta que ocurren. Goku ya no está en el presente, está en el instante anterior al instante. El primer golpe no rompe huesos, rompe la lógica del combate. El segundo no lanza a Moros al cielo, lo fija al suelo, como si la gravedad obedeciera su voluntad. El tercero no es un puño, es un corte en la realidad. Moros sangra energía pura. Whis, observando desde lejos, no sonríe. Susurra: esto no debería ser posible para un mortal. Porque el Ultra Instinto Maestro no es un estado de combate, es la muerte del ego, y en ese vacío nace algo que ni los dioses controlan. Lo más impactante no es que Goku lo logró, es que lo hizo solo, sin entrenamiento en el reino de los Kaioshin, sin guía de Whis, solo con el recuerdo de la voz de Merus. Deja de intentar, solo sé. Y en ese ser, perdió algo irrecuperable, la alegría de pelear. Desde entonces, Goku ya no busca rivales, los estudia, los analiza, los elimina, como un ángel o como un verdugo. Esta no es una evolución gloriosa, es una advertencia. El precio del poder absoluto no es la vida, es la humanidad. Si esta revelación sobre la verdadera naturaleza del Ultra Instinto Maestro te mostró al nuevo rostro de Goku, ni héroe, ni dios, sino fuerza impersonal, suscríbete y activa la campanita. En Sombras del Misterios,
No celebramos transformaciones. Desciframos los vacíos que dejan cuando el hombre deja de ser humano. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dragon Ball nunca respondió ciertas preguntas? No fue olvido, fue censura. Hoy revelamos los 5 misterios que el anime enterró, porque la verdad es más peligrosa que cualquier dios. Los 5 misterios que no conocemos en Dragon Ball 1. ¿Por qué solo los Saiyan pueden volverse Super Saiyan? Si el poder viene del corazón. La leyenda dice que el Super Saiyan nace del dolor puro. Pero, ¿dónde estaban los humanos cuando Cell mató a Krillin? ¿Dónde estaban los Namekusei cuando Freezer destruyó su planeta? Ninguno se transformó. Solo Goku. Solo Vegeta. Solo Gohan. La verdad no es mística. Es genética. El Super Saiyan no es un estado emocional. Es una mutación biológica activada por trauma, exclusiva de una raza diseñada como arma. Y eso convierte a Goku no en un héroe, sino en un producto de guerra cósmica. 2. ¿Quién creó a los Kaioshin? ¿Y quién los vigila a ellos? Los Kaioshin gobiernan la vida, los dioses de la destrucción, la muerte, pero ¿quién creó ese sistema? En el universo 7, Shin actúa como Dios Supremo, pero en el universo 10, su homólogo es débil, torpe, casi ridículo. ¿Cómo puede haber tanta disparidad si todos vienen del mismo origen? La respuesta está en el árbol del mundo, un ser vivo que genera realidades. Y si el árbol se corrompe, sus frutos también. Los Kaioshin no son dioses, son jardineros que ni siquiera saben que están podando un jardín envenenado. 3. ¿Por qué Whis nunca interviene, aunque vea el caos? Whis observa, come, comenta, pero nunca actúa. Cuando Zamasu se volvió loco, Whis lo sabía. Cuando Moros absorbió el universo, Whis lo permitió. Cuando Goku alcanzó el Ultra Instinto, Whis sonrió, pero no lo guió. Porque los ángeles no están para proteger. Están para evaluar. Cada universo es un experimento, y si falla, simplemente se borra. Whis no es mentor. Es el carcelero que decide cuándo abrir la puerta, o cerrarla para siempre. 4. ¿Qué pasó con las almas de los millones que Freezer y Cell mataron? Freezer destruyó Planet Vegeta, 10.000 Saiyan. Cell mató a miles en la Tierra. Buu borró continentes enteros. Pero solo vemos a unos pocos en el más allá. ¿Dónde están los demás? La respuesta es aterradora. No hay espacio para todos. El sistema del más allá tiene límites. Y las almas innecesarias se reciclan. No renacen. Se disuelven en energía pura para alimentar el ki del universo. La reencarnación no es gracia divina, es gestión de recursos cósmicos. 5. ¿Por qué Goku nunca evoluciona como persona, solo como guerrero? Desde niño hasta adulto, Goku sigue siendo el mismo. No entiende el dolor ajeno. Abandona a su familia por pelear. Sonríe tras ver morir a sus amigos. Mientras Vegeta aprende humildad, Piccolo encuentra propósito, y Gohan acepta su dualidad. Goku permanece inmutable. No es inocencia, es anomalía ontológica. Su mente no procesa el tiempo como los humanos. Para él, cada batalla es la primera, y la última. Y eso lo convierte en la amenaza definitiva. Un ser que nunca carga el peso de sus decisiones, pero tiene el poder para cambiar realidades. Estos no son agujeros argumentales, son verdades deliberadamente ocultas. Porque si el público supiera que Dragon Ball no es una historia de esperanza, sino un experimento cósmico donde los héroes son ratas de laboratorio, nadie seguiría celebrando sus victorias. Si estos misterios te revelaron el sistema oculto tras el universo de Dragon Ball, suscríbete y activa la campanita. En Sombras del Misterios, no contamos historias.
desciframos las mentiras que el anime viste de bondad. Hola guerreros del Dragon Ball. ¿Alguna vez se han preguntado, ¿quién es realmente el señor del Dragon Ball? ¿Es Goku, el Saiyajin que salvó el mundo 1000 veces? ¿Es Vegeta, el príncipe orgulloso que se volvió héroe? ¿O es alguien más? ¿Alguien que ha estado ahí desde el principio, controlando todo sin que nadie lo note? Hoy, vamos a descubrirlo, sin teorías locas, sin misterios inventados, solo los hechos reales de la historia más épica del anime. El verdadero origen, Kami-sama y el patriarca de Namek. Todo comenzó mucho antes de que Goku naciera. En la Tierra, un namekiano llamado Kami-sama, el guardián de la Tierra, creó las esferas del dragón terrestres para ayudar a la humanidad. Pero él no fue el primero. En el planeta Namek, el gran patriarca, el líder más antiguo y sabio de los namekianos, creó las esferas del dragón originales, mucho más poderosas. Estas podían conceder 3 deseos, y uno de ellos incluso podía revivir a múltiples personas a la vez. Pero aquí está el dato clave. Kami-sama y Piccolo eran la misma persona. Cuando Kami decidió purificarse para ser el guardián, expulsó todo su mal. Y ese mal se convirtió en Piccolo Daimao, el demonio que casi destruye el mundo. Así que desde el principio, las esferas del dragón estaban ligadas a luz y oscuridad. ¿Coincidencia? No. Destino. El ascenso de Goku. ¿El verdadero señor? Cuando Goku apareció en escena, nadie sabía quién era. Un niño con cola, criado por el abuelo Gohan, que amaba pelear y comer. Pero su destino era mucho mayor. Fue él quien reunió las esferas del dragón por primera vez. Fue él quien derrotó a Piccolo Daimao y salvó el mundo. Fue él quien entrenó con Kami-sama y se volvió el primer Super Saiyajin en 1000 años. Pero Goku nunca buscó poder por poder. Cada vez que se volvió más fuerte, fue por proteger a sus amigos. Contra los Saiyajin, contra Frieza, contra Cell, contra Majin Buu. Goku siempre estuvo ahí cuando el mundo lo necesitó. Y eso lo convierte en un candidato fuerte para ser el señor del Dragon Ball. Pero, ¿es el único? Vegeta, el príncipe que se volvió leyenda. Vegeta comenzó como el villano. El príncipe de los Saiyajin, orgulloso, cruel, dispuesto a destruir planetas enteros por diversión. Pero algo cambió. Cuando perdió contra Goku por primera vez, su orgullo se rompió, y en ese vacío, nació algo nuevo. Redención. Vegeta no cambió de la noche a la mañana. Fue lento, doloroso. A veces retrocedía. Pero cuando Cell amenazó con destruir la Tierra, Vegeta hizo lo impensable. Se sacrificó. Y aunque no funcionó, ese gesto mostró que ya no era el mismo. Más tarde contra Majin Buu, volvió a dar su vida, esta vez para salvar a su familia. Vegeta nunca dijo, nunca me rindo, pero nunca se rindió, y eso lo convierte en otro candidato poderoso. Shenron, el dragón que todo lo ve. Pero hay alguien que ha estado ahí desde el principio, observando todo, concediendo deseos, cambiando el destino del universo con una sola palabra. Shenron, el dragón de las esferas, no es un simple genio, es una entidad cósmica, creada por los namekianos, pero con voluntad propia. Él ha revivido a héroes, transportado guerreros entre planetas, e incluso restaurado civilizaciones enteras. Sin Shenron, Goku habría muerto varias veces. Sin Shenron, la Tierra habría sido destruida. Sin Shenron, no habría Dragon Ball, pero Shenron no elige, solo obedece los deseos de quien reúne las esferas. ¿Eso lo hace menos importante? No, lo hace neutral, y en un universo de caos, la neutralidad es poder. El veredicto: ¿quién es el verdadero señor del Dragon Ball? Después de analizar todo, hay una respuesta clara.
No es Goku, no es Vegeta, no es Shenron, no es Kamisama. El verdadero señor del Dragon Ball es el legado. Es la cadena de decisiones, sacrificios, amistades y batallas que unieron a todos estos personajes. Es Goku enseñándole a Gohan a pelear. Es Vegeta protegiendo a Bulla. Es Piccolo entrenando a los jóvenes guerreros. Es Krillin siendo el corazón del grupo. Es Bulma inventando las cápsulas y creando el radar. Es Trunks viajando en el tiempo para salvar el futuro. El Dragon Ball no pertenece a un solo señor. Pertenece a todos los que creyeron en él. Y eso es lo que lo hace eterno. Si esta historia te recordó por qué amas Dragon Ball, dale like, comenta quién crees que es el verdadero señor, y suscríbete a Sombras del Misterios, porque aunque hoy celebramos la leyenda, mañana podríamos explorar qué pasaría si las esferas del dragón cayeran en manos equivocadas. Hasta la próxima, guerreros. Hola amigos del mundo anime. ¿Alguna vez han sentido el momento en que un héroe toca fondo? Cuando todo parece perdido y la oscuridad se cierra a su alrededor. Hoy les contaré el día que el rey demonio casi acaba con Goku para siempre. No fue Frieza. No fue Cell. No fue Majin Buu. Fue Piccolo Daimao. El primer villano que realmente puso a Goku al borde de la muerte. Todo ocurrió en el 23 torneo de artes marciales. Goku tenía solo 12 años. Había entrenado duro, pero nada lo preparó para lo que vino. Cuando Piccolo apareció, Goku lo reconoció al instante. Era el mismo demonio que había matado a su abuelo años atrás. La batalla comenzó. Goku lanzó Kamehameha tras Kamehameha, pero Piccolo ni siquiera se movió. Absorbía cada ataque como si fuera nada. Entonces extendió su brazo. De su dedo salió una ráfaga de viento cortante, tan rápida que Goku no pudo esquivarla. El impacto lo lanzó contra el suelo con fuerza brutal. Piccolo se acercó, levantó su pie, y lo aplastó contra el rostro de Goku. Una vez. 2 veces. 3 veces. La sangre brotó de su nariz y boca. Sus dientes se rompieron. Su ojo derecho se cerró por la hinchazón. Pero lo peor estaba por venir. Piccolo agarró el brazo izquierdo de Goku. Lo dobló hacia atrás. Con un sonido seco y horrible, el hueso se quebró. El grito de dolor resonó en todo el estadio. El rey demonio no solo lo vencía, lo humillaba, lo rompía, pieza por pieza, y entonces ocurrió lo impensable. Krillin saltó al ring para ayudar a su mejor amigo. Fue un error fatal. Piccolo giró lentamente. Extendió su mano. Del dedo salió un rayo verde que atravesó el pecho de Krillin. Lo lanzó fuera del ring, muerto, sin siquiera poder decir adiós. Goku lo vio todo, desde el suelo, con el brazo roto, con la cara destrozada, con el alma partida. Y en ese momento algo despertó dentro de él. No era furia, era el recuerdo de su abuelo, de Krillin. De todos los que Piccolo había destruido. Goku se levantó, a pesar del dolor, a pesar de las heridas, y con su único brazo bueno, lanzó el Kamehameha más poderoso de su vida. El rayo azul impactó contra Piccolo, lo lanzó contra la montaña, lo dejó inconsciente. Goku había ganado. Pero a un precio terrible, su cuerpo destrozado, su mejor amigo muerto, su infancia terminada. Esa batalla cambió a Goku para siempre. Aprendió que el poder no siempre es suficiente, que a veces el enemigo es demasiado fuerte, que a veces hay que pagar un precio terrible por la victoria. Pero también aprendió algo más importante. Mientras quede un aliento en tu cuerpo, mientras quede una chispa de esperanza en tu corazón, nunca estás realmente derrotado. Porque el verdadero poder no está en tus músculos, está en tu voluntad de seguir adelante. Piccolo Daimao pensó que había roto a Goku, pero solo lo hizo más fuerte. Si esta historia te recordó por qué amas Dragon Ball, dale like y suscríbete a Sombras del Misterios. Hasta la próxima.